Bien, vamos a hablar de la regla de la cadena, que nos dice que si z es igual a f, es igual a f de x1, x sub 2, x sub 3, y así hasta x sub n, con z que pertenece a los reales, es decir, que f va de Rn hasta r, y xy es igual a xy de w, con w que pertenece a r y xy que pertenece a r, con i que va de 1, 2 y así hasta n, es decir, xy que va de r hasta r. Entonces tenemos que la regla de la cadena nos dice que la derivada de f con respecto de w es igual a la derivada parcial de f con respecto de x sub 1 por la derivada de x sub 1 sobre la respecto de w, más la derivada parcial de f con respecto de x sub 2 por la derivada de x sub 2 con respecto de w, y así hasta la derivada parcial de x sub n por la derivada de x sub n con respecto de w. Entonces tenemos que la regla de cadena es igual a la suma que va de i igual a 1 hasta n de la derivada parcial de f con respecto de x sub i por la derivada de x sub i con respecto de w. Y entonces un ejemplo que tenemos de la regla de la cadena es que nos dan esta función f de x es igual al seno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por e a la xyz, y lo que nos piden es encontrar la derivada de f con respecto de t, donde tenemos que x es igual a t cuadrada más 1, y es igual al seno de t, z es igual al coseno por el seno de t. Entonces tenemos que x1 es igual a x, x2 es igual a y x3 es igual a z, con w que es igual a t y i que va de 1, 2, 3. Y las gráficas de estas tres funciones se verían de esta manera. Bien, aquí tendríamos la gráfica de x, esta roja sería la gráfica de y esta verde sería la gráfica de z. Ahora siguiendo con las derivadas, entonces tendríamos que la derivada parcial de f de x, y, z con respecto de x por la derivada de f, que es t cuadrada más 1 con respecto de t, más la derivada parcial de f con respecto de y, más por la derivada de seno de t con respecto de t, más la derivada de f con respecto de z, por la derivada de coseno de t por el seno de t con respecto de t. Esta derivada de aquí nos daría 2t, esta nos daría coseno de t, y aquí ocuparíamos la derivada de dos productos, quedándonos un medio de coseno de t, por lo que la derivada, sustituyendo f, sería todo esto por 2t con respecto de x. Para y sería la misma función de f, y para coseno, para z tendría también esta función, por lo que para este ocupamos derivar con el producto también, que es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, quedándonos de esta manera: 2x coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por e a la xyz más yz e a la xyz por seno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por 2t, y ocurriría la misma para cada respectiva derivada. Y multiplicándolos nos quedaría que la derivada de f con respecto de t es igual a esto. Y bien, la gráfica de esta función se ve algo así. Tenemos un plano de 3 dimensiones con eje x, y y z y un paraboloide, y en la superficie de aquí tenemos dividido esto en cachos, ¿no?, de 2, 3, 4, 1, 2, 3, y avanzas un cacho de x que equivale a 1, un cacho de x que equivale a 1, y este es x0, x1 y x2,
Y lo mismo pasa para y. Tenemos un cacho de y que es 1, un cacho de y que es 1 con y0, y1 y y2. Y entonces tenemos aquí unos paralelepípedos que están dando como están creando un volumen debajo del paraboloide. Entonces, para nuestro primer paraboloide que está ubicado en x1 y y1, pues su área de su volumen sería igual a un cacho de x por un cacho de y por la altura, que es la altura en ese punto. Y en este caso nuestra función es x cuadrada más y cuadrado, por lo que el primer volumen de nuestro paralelepípedo es de 3D. Ahora para nuestro segundo paralelepípedo, pues también su volumen es igual a un cacho de x por un cacho de y, pero ahora en x1, y2, dándonos un volumen de 20. Y lo mismo ocurre para estos dos paralelepípedos. Cacho de x por cacho de y por su altura, dándonos 18 y 25, y la suma de estos sería 76, que es un volumen aproximado de lo que hay aquí dentro. Por lo que el volumen total aproximado es igual a la suma de los 4 volúmenes que sacamos. Pero como si ordenamos esto, tenemos que el volumen 1,1 y el volumen 1,2 agregamos un contador y que va de 1 a 2, y para el volumen 2,1 y 2,2 agregamos un contador j que va de 1 a 2, por lo que tenemos que la suma que va de i igual a 1 hasta 2 es igual al volumen ij, que equivale a esto, más el volumen más la suma de j igual a 1 que va hasta 2 del volumen 2j, que equivale a esto. Y como vemos aquí, también podemos realizar otra suma, por lo que la suma de i igual a 1 hasta 2 más la suma de j igual a 1 a 2 es igual por el del volumen ij, equivale a todo esto. Pero el volumen ij, ¿cómo lo podemos saber? Pues sabemos que un volumen es igual al cacho de x por el cacho de y por la altura, por lo que sustituimos esto en nuestro volumen ij y tenemos esto. Como x y y no dependen de alguno de estos dos, los podemos sacar afuera, quedándonos cacho de x, cacho de y por la suma de i igual a 1 hasta 2 por la suma de j igual a 1 hasta 2 de f de x, y, yj. Y entonces el volumen total aproximado es igual al cacho de x, cacho de y por la de i igual a 1 hasta n por la suma de j igual a 1 hasta m de f de x, y, j. Pero ese es un volumen aproximado, y entonces ¿cómo hacemos que ese volumen sea igual? Pues tendríamos que tener que n y m sean cachos infinitamente pequeños para que el cacho del volumen que queda fuera de nuestro paraboloide sea muy despreciable. Entonces tenemos que el límite de n y m cuando tienden a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de la suma de j igual a 1 hasta m es igual a f de x, y, xj, x, cacho de x, cacho de y. Pero entonces el volumen igual total es igual a la suma de esto, que es la integral de x por la integral de y de fx, y, diferencial de x, diferencial de y.